Amigos, muy buenos días a todos los seguidores que siempre nos acompañan en el programa Ecuador Rebelde. Un informativo de opinión, de análisis, de la cual tratamos los problemas nacionales y también internacionales. Pero más que nada, hoy nos vamos a centrar en el problema que sufre el país, la crisis económica, la inseguridad, el desempleo, y lo que más preocupa a los trabajadores, afiliados, jubilados, la crisis que está atravesando el IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dicen algunos analistas, que está en vía de eso termine, que está en crisis económica, que no va a poder cumplir como demanda la ley, que es atender a los afiliados jubilados, porque el IES, ante la ley, los dueños son los afiliados y los jubilados. Pero en la práctica no ocurre eso. Son los gobiernos que han puesto política y han aprovechado de los recursos del IES, aunque no debe ser así, porque el IES es una institución autónoma. Por tal razón, hoy hemos invitado al máster Víctor Atocha. Él es dirigente de la Coordinadora de Defensa y Rescate del IES. Coordinadora que en los últimos días dio un reconocimiento al Diario Expreso por el trabajo de investigación que realizó, en la cual demostró, denunció y puso a descubierto el atraco que han hecho con el sector de la salud del IES, con el trabajo de investigación que se llamó Los Dueños de la Salud. Y ahí, en ese trabajo investigativo, indica que los dueños de la salud son las prestadoras de salud del IES, que se han invertido o se han llevado, porque nadie responde por ese recurso, 8.000 millones de dólares. Casi la cantidad que le costó al país en el feriado bancario, 8.000 millones de dólares. Bueno, en ese entonces los recursos del feriado bancario era la población general que sufrió y se llevaron ese recurso, pero ahora no, pues ahora se lleva un recurso ajeno, que no es del Estado, que no es del gobierno, es de los trabajadores y los afiliados, porque el IES, el dueño son los trabajadores y afiliados, como enmarca y dice la ley. Entonces, nadie responde a eso. Según los mismos periodistas que hicieron el trabajo de investigación, ellos demuestran en sus notas diarias que han pedido entrevistas al presidente del consejo directivo, no responde. Se ha pedido entrevista al representante de los trabajadores, ya anda por los techos, ya lo han votado, ya no es miembro del consejo directivo, el señor Richard Gómez, que es dirigente de una central de trabajadores, de la CUT, ese señor que fue ahí como dirigente del IES, del consejo directivo y como dirigente de la CUT, a aprovecharse de sus intereses. Dicen que ha salido rico, millonario de ahí. Lo que respondió en la entrevista que se dio fue la representante por el sector de la producción, de la Cámara de Producción. Ella dio una entrevista muy escueta, en la cual ella prácticamente se lava la mano y no sabe nada de lo que ha pasado. Entonces, Víctor Atocha, bienvenido a nuestro programa. ¿Y cuál es su opinión, su criterio como dirigente de los jubilados, de la Coordinadora de Rescate y Defensa del IES, en la cual reiteramos, aplaudimos esa actitud, esa acción que hizo la Coordinadora de darle un reconocimiento a los periodistas y al Diario Expreso como un medio de comunicación importante que tuvo la valentía, la interés de denunciar este tipo de cosas? Bienvenido a este programa, Víctor. Gracias, licenciado Saulo Cisneros, y igualmente a la Unión Nacional de Periodistas por darle la oportunidad a este jubilado que en representación de la Coordinadora de la provincia del Guayas.
en realidad el tema de la seguridad social, es lamentable decirlo, los propios culpables son los diferentes gobiernos de turnos, porque designan a personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es la seguridad social. Lamentablemente, la politización de hace muchos años atrás ha conllevado al caos, a todo lo que hoy es de dominio público. Y vamos a empezar por la cabeza principal del delegado del señor presidente de la República, hoy en manos del señor abogado Edgar Lama Bombúfar, presidente del Consejo Directivo del IES, presidente del máximo organismo de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y aparte el señor tiene también la delegación y designación como presidente del directorio del Banco del IES, entidades que hoy en día están inmersas en un proyecto de ley que la Asamblea Nacional lo está tratando y que ya lo vamos a analizar también. Voy al tema del área médica. El área médica, asimismo, es conocido por todos. Los grandes desfases que han habido, actos de corrupción que son de dominio público, me pregunto qué se ha hecho por parte de la institución y este gobierno a través de su delegado en mantener todavía en los cargos a todos los gerentes nacionales que tienen el manejo de los grandes hospitales del país, del Seguro Social, los directores de unidades médicas, así mismo a nivel nacional. ¿Cuáles son los procesos que el señor abogado Lama le ha presentado al país? Él debe recordar que él está sentado ahí por la delegación del presidente, pero el IES constitucionalmente le pertenece a los empleadores, a los trabajadores, a los empleados y hoy en día a los aportantes de la afiliación voluntaria. Pero el señor solamente se dirige como que es el gran mandante de la seguridad social y está sumamente equivocado el señor, porque su rol, de acuerdo a la ley del Seguro Social, es la de fiscalizar los actos de la administración. Cuando digo de la administración, quiere decir del señor director general del IES, que es el representante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que nadie de la comunidad en el Ecuador lo conoce, porque ni la cara le vemos al señor. Entonces, de ahí para abajo, todas las autoridades y trabajadores y empleados del instituto responden al director general. Pero el señor presidente del Consejo Directivo, él es el que ordena, cambia, vota, saca, pone. Hoy en día también el instituto vive supresiones de partidas, sacada de personal con enfermedades, otras personas que han estado enfermas con maternidad han tenido que regresarlas porque se supone que no hicieron un trabajo técnico como lo dice la propia LOSEC, la reforma a la ley, la LOIC, y asimismo a su reglamento, que permitía tener personal previamente estudiado, analizado para dar paso a la salida de personal, que lo único que ha hecho es repercutir en el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a que se empeore la atención médica, la atención administrativa, no hay los despachos oportunos en las prestaciones, en las atenciones médicas, las citas médicas son para después de 4 o 5 meses, cuando el enfermo va a esperar ya estará muerto cuando le dé la cita el médico, y si es que el médico de turno también está al momento de darle, porque a veces hemos llegado, lo digo porque yo he vivido, hemos llegado al día de la cita y no hay tal cita médica, el médico se enfermó, está de vacaciones o pidió permiso y vuelve a esperar 3 o 4 meses más. En el caso de lo que usted me preguntaba, ¿qué pasa con la situación del área médica con los prestadores? Es conocido por todos que los prestadores no son de ahora, son de hace muchos años atrás, que previo a un decreto, asimismo del Ministerio de Salud, un acuerdo, se creó la posibilidad de que mientras se formen auditorías, parte que no tiene nada que ver con el Seguro Social, que se tienen que dedicar exclusivamente solamente a la revisión de las facturas previo al pago de estas prestaciones que se han dado para los servidores, tanto afiliados, jubilados y pensionistas, pero que en la práctica conllevaron a contratar empresas que en un momento se les terminó el contrato y los que fueron afectados fueron los prestadores, pero no los grandes prestadores. En eso hay que hacer una diferenciación. Aquí de los 8.000 millones de dólares que se habla, son los grandes prestadores, son las clínicas más famosas aquí de la ciudad de Guayaquil,
pero los prestadores de nivel inferior, que no tienen padrino, ni allegados políticos a la asamblea, ni a la presidencia, ni a la vicepresidencia, o a cualquier otro funcionario, al mismo presidente del consejo directivo, a eso no les pagan. Eso no les pagan 3 años y les adeudan casi 80 millones de dólares. Entonces, eso no les interesa. Pero ¿qué ocurre? Que el afiliado, el jubilado y el pensionista, que está en los sectores suburbanos o está en áreas que son sumamente peligrosas hoy día, le restringen el acceso a la atención médica porque no les han pagado. Ese es el afectado, aparte de lo que no hay la medicina, no hay cómo darle la atención médica, no hay cómo darle los exámenes radiológicos y demás que conllevan a otras situaciones que conllevan al empeoramiento de la salud del afiliado, el jubilado y el pensionista. Víctor, el señor Francisco Mora, él fue director general de salud del IES. En una entrevista que le hace El Expreso, indica los coordinadores provinciales deciden a quién pagar y a quién no pagar. Yo le voy a contestar así muy francamente. Realmente es fácil criticar cuando está uno allá fuera de la entidad para la que en ese momento este señor, que ni siquiera lo conozco, pero sé que ha sido director nacional de salud. Este señor se supone que si él conocía de lo que hoy está comentando por un diario de mucho prestigio como El Expreso, ¿por qué no los canceló? ¿Por qué no los canceló a los coordinadores? ¿Acaso no es voz populi en el Seguro Social? Y le digo porque yo también he conversado con varios prestadores de la salud que han acudido a mí para que los ayude en estos reclamos, porque se vuelven indolentes, insensibles los presidentes del consejo directivo, del anterior y el otro anterior, porque sin la orden de ellos no se pagaba. Todo es verbal, pero nadie lo va a poner por escrito, estimado licenciado, porque hasta ese momento está en el puesto. Si es de carrera, a lo menos le buscarán un sumario por ahí, cualquier cosa, y si no, lo sacan. Si no cumple la orden, lo sacan, lo retiran. ¿Usted cree que es justo que en una dirección provincial como el Guaya haya habido tantos coordinadores provinciales en lo que va del año? Usted se ha preguntado por qué. Entonces, créalo que esa inestabilidad administrativa es fomentada de los más altos niveles de la seguridad social, pues. Y el presidente de la República, como bien lo dice, que quiere cambiar la seguridad social, el BIE, tiene que primero conocer la realidad interna de sus directivos, sus cuadros directivos, que son los que manejan la administración pública del IES, que lamentablemente no saben dónde están sentados sus señores, no saben, discúlpenme la expresión, no saben, porque primeramente está tan centralizada la institución que le hace tanto daño que ni siquiera puede tener esa viabilidad para poder atender. ¿Usted se imagina cuántos miles de trámites están represados en pensiones? ¿Acaso es culpa de la coordinadora de pensiones que está ahí? No, eso viene de años. ¿Qué ha hecho el director nacional del sistema, del TIC, como se lo conoce, para mejorar ahora que hay inteligencia artificial? No hay nada. O sea, le buscamos, como se dice en el argot popular, la quinta pata del gato solamente para juzgar. Pero en el caso de este director nacional de salud, habría que preguntarle al señor, ¿qué hizo cuando fue director nacional para corregir esos procesos que no estaban enrumbados para darle la atención inmediata al afiliado, para cumplir con los prestadores de manera inmediata, porque ya se pagaron, ya se dieron esos servicios? Porque el afectado ahí de toda esta problemática es el jubilado, el afiliado y el pensionista. O sea que el factor que perjudica al desarrollo del IES en cuanto a la atención de salud es el área administrativa, porque si nos ponemos a pensar, máster Víctor Atocha, vemos que los prestadores en un momento sí dieron atención, porque en las unidades médicas en el IES no hay médicos, no había atención, y se buscaba una prestadora que sí lo hacían bien. A mí me consta, yo tuve asistencia médica en varias prestadoras y en hospitales de calidad, como se dice, en grandes hospitales, pues. Pero ¿cuál es la falla? ¿Por qué ese lío que los $80,000 que no corresponden al presupuesto que se invirtió en cuanto a prestaciones de salud? ¿Por qué esa falla? Entonces, ¿a dónde está el motivo? Si hay que continuar con los prestadores o que el IES use sus recursos para repotenciar sus unidades médicas.
Seguro Social, como todas las entidades que forman parte del sector público, tiene que elaborar su proforma presupuestaria para el año siguiente y luego después aprobada por el Consejo Directivo y a su vez la Asamblea Nacional. Tiene que tener un rubro dentro del presupuesto para todas las unidades médicas del país, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema? Por eso le digo que he visto con mucha preocupación lo que manifiestan algunos directivos y exdirectivos. No se ejecutan los PAC. Los PAC, ¿qué es lo que tiene que ver? Con todo el problema de la planificación de las compras públicas. No se las hacen oportunamente, eso cae en un desfase de que no llegue la medicina a tiempo, los insumos médicos y por ende toda la derivación de la parte médica. Ahora, el control de los inventarios, ¿de quién depende? De la administración, pues. Para eso hay gerentes, pues. Para eso hay gerentes que tienen que ver que los bienes de la institución, de lo que estén manejando, ya sea un dispensario, una unidad médica o un hospital de grandes niveles como son el de Los Ceibos y el Teodoro Maldonado Carbo aquí en Guayaquil, tienen que velar porque esté equipado completamente y ver que los repuestos que le falten a cierto equipo o instrumental médico funcionen, pero si pasan sentados dentro de sus oficinas y no hacen labor de territorio, no comunican, entonces nadie va a poder hacerse atender. Eso es falta de administración y de conocimiento de la administración pública. No es lo mismo ser máster, lo que sea en la parte privada, que ir a administrar un bien público. Tiene muchas connotaciones por las leyes y normas. El Seguro Social mismo tiene muchísimas resoluciones que se vuelven ambiguas y que perjudican a la larga no solamente al empresario, sino al afiliado y al jubilado. Bien, se trata de buscar cambios para mejorar al IES. Entre esa situación tenemos la política del presidente de la República, Díaz Noboa, que ha mandado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, que es la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Se está debatiendo esa ley, Víctor. ¿Qué tiene bueno esta ley o qué tiene de malo que va a ayudar a que el IES salga adelante? Primeramente hay que tener claro que la Constitución de la República del Ecuador dice que el Seguro Social es público y universal. O sea, dentro de ese rango, ¿quiénes son los que forman la Seguridad Social? Sus afiliados, sus empleadores y los afiliados voluntarios, que son los aportantes, son los que capitalizan al Seguro Social y por ende, hay que dejar bien claro, el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el dueño es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quiénes son los mandantes ahí? Son sus propios representantes, sus empleadores, afiliados, trabajadores y jubilados. Pero lamentablemente, ¿a dónde llegamos con este proyecto de ley? Aquí hay un párrafo en el considerando número... Permítanme ver. Dice, en la actualidad los fondos complementarios previsionales cerrados constituyen un espacio financiero sensible que hoy es administrado sin mecanismo efectivo de representación de su beneficiario. Discúlpeme, señor periodista, oiga, eso es una falta de respeto no solamente para los irresponsables que están sentados tanto en el IES como en el BIES. O sea, ¿qué quiere decir esos términos? Que o sea, hay un poco de gente desconocedora del ámbito administrativo, financiero, bancario y todo lo que es el entorno del banco. Entonces, ¿a quién ha puesto el mismo gobierno ahí? Al señor Lama, que es el presidente del directorio del BIES. O sea, en otras palabras, de acuerdo a la LOSEC o a la ley, es un inepto, es un desconocedor de las normas. Porque aquí está bien claro diciendo la misma presidencia en su proyecto. En la actualidad los fondos complementarios previsionales cerrados constituyen un espacio financiero sensible que hoy es administrado sin mecanismos efectivos de representación de sus beneficiarios. O sea que no tenemos representantes idóneos para que manejen los recursos de los afiliados y de los empleadores. Entonces, cuando se quiere presentar un proyecto, hay que tener bien claras las cosas, con el respeto de las personas que hayan elaborado este documento. El IES es patrimonio, como ya lo volví a repetir anteriormente, de sus afiliados y los empleadores. Son los recursos de ahí. Estos no pueden ser mandados a la banca y manifestarse porque no hay un buen mecanismo idóneo para poder administrar
hay que pasarlos a una banca privada, que ya tenemos grandes consecuencias nefastas como fue la Corporación Financiera Nacional, como fue el Banco de Fomento, que son entidades públicas netamente de la función ejecutiva, y también diferenciar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES no son parte de la función ejecutiva. Es autónomo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo tanto no tiene nada que hacer ahí la banca privada. O sea que se podría decir, Víctor, que esta ley conllevaría a privatizar el BIES. No solamente que se pretenda privatizar, licenciado Cisneros, sino que sacarle los recursos, porque supuestamente hay una cartera incobrable. Pero yo pregunto, ¿dónde están los estados financieros pues del Banco del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Dónde están los balances actuariales que me determinen que hay una cartera vencida e incobrable por parte de los bancos y que haya sido analizada, revisada y auditada por la Superintendencia de Bancos, que es la llamada aparte de la Contraloría General del Estado, que haya motivado la presentación de este proyecto, que yo lo considero personalmente que es una falta de inteligencia a nosotros los afiliados y jubilados del país. Se dice que el BIES ha invertido en el área de la radioeléctrica y que no ha respondido, y ha habido más bien fracasos económicos ahí y no han recuperado la inversión. Vuelvo a repetir. Y son los 180 millones de dólares, dice que ha invertido en el BIES. Bueno, eso. yo le digo, ¿qué ha hecho el presidente del directorio del BIES para sancionar y recuperar esos dineros? Las malas inversiones, ¿a quién se las han dado? ¿Para quién? ¿A quién han beneficiado? ¿Quiénes fueron los que otorgaron los créditos? Entonces, eso es falta de probidad en dar a personas que desconocen el sistema financiero. O sea, nosotros, y discúlpenme que personalice, estamos en indefensión, estamos en manos de un poco de incapaces. Quiere decir que el IES y el BIES se lo vienen manejando de una forma política, pero no administrativa y técnica como debe ser. Lamentablemente no se ha cumplido con una sentencia de la Corte Constitucional. Hoy, con este documento de proyecto a la ley del IES y del BIES, se pretende dar paso al nombramiento de la designación de los vocales del Consejo Directivo en la parte de los asegurados. No se cumple con un mandato de la Corte Constitucional que debió haberse elegido hace rato, haberse dispuesto los fondos, que hoy recién los están queriendo plasmar aquí para que el Consejo Directivo busque los recursos financieros para que haga las elecciones a nivel de manera abierta de todos los sectores, afiliados, jubilados y el sector empresarial. Pero más allá de eso, señor licenciado Cisneros, debo rescatar que el Seguro Social, hace muchos años atrás, el Consejo Superior, cuando existía el ex Consejo Superior del IES, tenía la Comisión de Inversión, era una comisión técnica. Igual deben tenerlo acá por el BIES, supongo, para que los recursos sean bien administrados, que den la rentabilidad necesaria para poder solventar no solamente el pago de las jubilaciones, sino mejorar las prestaciones, desconcentrar, mientras el Seguro Social viva con ese centralismo, y no tengo nada que ver en contra del regionalismo, no, porque le aclaro, señor periodista, mi madre es de la provincia de La Suay, por lo tanto no tengo nada que hacer con ese tema de la regionalización, pero sí lo aclaro, hace mucho daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al BIES, porque aquí no se puede hacer nada. La Dirección Provincial del Guayas, que es la que conozco, prácticamente es una agencia de trámite. Todas las directrices vienen de Quito y si usted no pide permiso allá no puede mover nada. Aquí las prestaciones duran años y ahí están inmovilizadas. Peor la atención médica, los turnos, esos famosos turneros, también dictados por el centralismo de la matriz, que ha causado tanto daño. La salida del personal, también quiero acotar, va a impactar y ha impactado. Usted ve los escándalos que se dan a diario en la Caja de Seguro en el hospital. ¿Por qué? Porque salió mucha gente ha salido, no se ha cubierto esos espacios, porque hay una mala política, que si hoy se fue un médico jubilado, ya ese cargo ya no se vuelve a ocupar. Oiga, solo en la mente de estos señores que administran el Seguro Social a nivel central se les ocurre eso.
Vaya a ver ustedes los carros del Seguro Social, cómo están ahí parados en la caja del seguro, que no pueden mover a salir ni los abogados, ni los de afiliación, ni los de las cobranzas. No se puede, porque todo está inmovilizado, porque no se contrata ni un conductor. Así de fácil. No desde ahora, tiempo. Quiere decir que el IES está en cefalía, pero hay recursos, no es una institución quebrada, como dicen muchos analistas que está en quiebra. El IES tiene recursos, ¿y por qué hay esta situación de cefalía? Los agoreros del desastre, que sí los vengo escuchando para mi mala suerte y viéndolos por la televisión como los grandes salvadores de la patria de hace años atrás, uno que estuvo corrido de aquí del país y que regresó por un famoso expresidente de la República que regresó, y otro que igual vivía solo en los Estados Unidos, que no conocía la realidad del país en la época de la pandemia, lamentablemente. El individuo pretendía que se baje a $200 el salario como estaba en la región, o sea, quería más mandar a la pobreza al pueblo ecuatoriano. Hoy en día, esta persona, me imagino que son los asesores del señor presidente de la República, porque así lo he visto en algunos diarios, ¿qué es lo que han dicho? Que se necesita que las pensiones deban de crecer, que se aumenten los años de aporte, que se bajen las pensiones. Entonces, en vez de mejorar el nivel de vida de los afiliados o de los jubilados, cada día pensamos en destruir. Y de eso no se trata. La seguridad social es universal, que tiene que manejarse con celeridad, eficiencia, eficacia. En este caso, ¿qué deben hacer los trabajadores y los afiliados para poner una acción de defensa al IES? Bueno, la coordinadora de rescate y defensa, que usted es miembro del directorio, está en acción, está con propuestas en la cual se trata y se busca que el IES hay que rescatarlo y defenderlo y que no vaya a la crisis, porque como usted muy bien lo ha explicado detalladamente, ha indicado que el dueño del IES son los afiliados y los jubilados, como enmarca la ley. Entonces, ¿qué se debe hacer por parte de los dueños del IES, en este caso, para defenderlo, para que no ocurran estas situaciones que está el inmerso del IES, que está en la profunda crisis, no digamos económica, porque el IES tiene recursos, pero sí en el área administrativa, más que todo la salud, no hay medicina, no hay médicos, no hay nada, casi no hay nada, la gente está desesperada. ¿Qué hay que hacer? Ya, primeramente debo indicar de que el Seguro Social nunca va a quebrar. Eso es un cuento así mismo que se viene escuchando de hace años de estos dos individuos que no los nombré, pero son los que siempre han vaticinado que él ya está en quiebra, que va a quebrar, que el próximo año, que 2 años posteriores, de ahora en adelante. Ya estamos en el año 2025 y el Seguro Social sigue. Lamentablemente, ¿cuál es el gran problema? Es la politización. El Seguro Social no es administrado por sus dueños. Hemos tenido representación de los trabajadores también que ha sido nefasta, hay que reconocerlo, usted ya lo dijo, nefasta. Y el caso de los empleadores lo mismo, o sea, ellos están ahí, pero quizás por ver sus intereses nada más. Ahí tenemos una muestra, un edificio comprado a la Cámara de Comercio en la Avenida del Medio, Boyacá, que es un urinario público. Habría que investigar en qué presidencia del Consejo Directivo y vocales se compró y se aprobó esa compra. Ahí está. Eso no sirve para nada. Se lo compró supuestamente que iba a funcionar el dispensario 6, en ese tiempo se denominaba así, ahora se llama Central Guayas, Unidad Médica Central Guayas. Eso es una de las grandes, famosas compras que se hicieron en ese consejo directivo. El otro caso es que el Seguro Social, si se respeta la resolución de la Corte Constitucional en que manda a que la presidencia del Consejo Directivo ya no sea solamente delegada por el señor Presidente de la República, sino porque roten en unos tiempos el de los asegurados, otro el de los empleadores, tendrán su espacio definido en la ley para que tengan la oportunidad de dirigir y administrar. Creo que siempre los trabajadores hemos tenido esa visión de algún día poder administrar lo que nos pertenece, pero lamentablemente la política no nos ha permitido eso. Yo creo que
muchos ex trabajadores y muchos profesionales que existen en el país que conocen el tema de la seguridad social porque es algo técnica, aparte de conocer de presupuesto y control interno, hay que conocer otras cosas más, lo que es la seguridad social. Una cosa es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otra cosa es la seguridad social como tal, cómo nace y por qué nace y para qué la universalidad y obligatoriedad para todos sus afiliados y jubilados. Y darles una atención que realmente no tenga que padecer en un dispensario, en un hospital afuera, en la calle, mojándose, aguantando sol, todos esos improperios que se le da a la persona, que no hay un respeto más mínimo. Lo mismo pasaba con el BIES, que en días anteriores tuve la oportunidad de estar en el banco del IES con el señor gerente general y le hice conocer los malestares que pasamos ahí los jubilados para poder obtener un ticket, que hay personas ahí que ni siquiera saben que están sentados ahí para brindar un servicio y que lo derivan a un lado, pierde tiempo y así y otras cosas más que ofreció cambiarlas. Ojalá esperemos después de 30 días nos vamos a ver y vamos a conversar temas que son de suma importancia para el banco, más que todo por este proyecto de ley que realmente lo único que se busca es sacarle los recursos del IES que están en el BIES para mandarlos a la banca privada con supuestas pérdidas incobrables. Yo pregunto, ¿qué han hecho los directores nacionales de carteras, cobranzas coactivas del banco, del IES y del IES? Y tengo conocimiento que hay 800 millones de deudas por hipotecarios, quirografarios. Entonces, eso da a entender que esa gente no está preparada para administrar, porque para dejar caer una cartera de ese tamaño, discúlpeme, eso se necesita ser negligente y desconocedor de las normas y de los procesos. En el IES pasa lo mismo. Hay un señor que funge de depositario judicial, que no tiene ni contrato con el Seguro Social y sin embargo maneja bienes que nadie sabe dónde están. ¿Los alquilará, no los alquilará? No se sabe nada. Nadie da cuenta de nadie. Por ahí han pasado algunos, como el señor Peña, que tuvo una directora nacional de cartera, que fue a Quito, estando aquí en Guayaquil, lo mismo, la cartera era incobrable. Y hasta la fecha nadie sabe qué es lo que hacen los abogados externos para la recuperación de esa cartera, porque ellos ganan un porcentaje por la coactiva. ¿O acaso preferirán tener los juicios congelados ahí, que el supuesto coactivado les dé un dinero para mantenerlo ahí congelado? Porque no hay otra distintiva, porque las normas son claras. Un cierto tiempo puedes mantener eso ahí para iniciar un embargo y sin embargo hay años de años ahí que congelado que no se sabe qué mismo hay. Otro tema que se pretende igual mandar los recursos afuera, ¿qué se ha hecho con tantos bienes inmuebles solamente de la provincia del Guayas? Botados, no se alquilan, no se venden. Eso, señores, falta de gestión. Entonces hay que empezar por ahí. Primero, conocer bien a fondo la institución, que estructuralmente que hay que cambiar, reformar su estructura, su orgánico funcional, sentar las personas que realmente conozcan los temas, no solamente los procesos que tenga que ver con la gestión, sino que también conozcan el ámbito público y las políticas de Estado que se den en su momento. Bien, hay algo que para concluir la entrevista, gracias su presencia aquí, Víctor, a nuestro programa Ecuador Rebelde, que se emite en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Hemos observado a través del tiempo y de la historia que todos los gobiernos, todos, sin excepción alguna, cuando llegan al poder, y como ya hemos indicado, el IES y otras empresas del Estado, públicas, ponen los gobernantes a gerentes, directores, en este caso del IES, directores, gerentes, gente que han sido amigos de su círculo económico. Y si podemos hacer una estadística, vemos que todos esos gerentes, esos directores que han pasado por el IES han sido exitosos gerentes en la empresa privada. Y cuando van a dirigir una empresa pública, en este caso como el IES, que es un ente muy técnico, no saben qué hacer, fracasan, no pueden hacer. Pero nosotros nos preguntamos,
Así ellos operan, así ellos trabajan cuando van a gerenciar una empresa privada. No, pues, la empresa privada siempre está adelante, siempre ellos son los grandes directores, los grandes gerentes, pero los presidentes, los gobernantes los ponen para que vayan a dirigir una entidad pública. Es un fracaso, no saben nada, hay algo ahí medio oscuro que había que aclarar. Sí. Gracias. Desgraciadamente, las personas que son designadas presidente del Consejo Directivo del IES, lo dije al inicio de mi intervención, se confunden para lo que fueron designados. La propia ley le da sus atribuciones y responsabilidades. Ellos son, y los que han pasado por ahí, fiscalizadores de los actos de la administración. Pero lamentablemente se confunden en su camino. Ellos se convierten en coadministradores, o sea, ellos se vuelven más que el director general del IES, ¿ya? Porque el director general del IES en el Consejo Directivo es solamente un secretario con voz nada más, pero sin voto. Ahí está el de la Cámara, el de los trabajadores jubilados y el delegado del señor presidente de la República. Pero más allá de eso, usted revise la historia a quienes han sido designados. El señor Eduardo Peña, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? De una compañía de seguros Cóndor. ¿De quién es la compañía de seguros Cóndor? Averigüen. El señor anterior Ortega, de las famosas universidades y todo eso, en el gobierno del señor Lazo. Pero ¿cómo es eso? Ahora habla que quería repotenciar un hospital, 400 millones de dólares que costaba. El Hospital Guayaquil en el 2011 al 2013 tenía un espacio vacío por años y ahí construyó el nuevo bloque del Hospital Guayaquil. El Seguro Social, que tiene su propio presupuesto, no puede construir ni ampliar el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Yo lo escuchaba a un médico que decía que ahorita ya no es conveniente construir hospitales de 400 camas porque se da mucho robo. O sea, en otras partes por gusto construyen hospitales grandes, Estados Unidos, Europa. Entonces, o sea, es un total desconocimiento. Lo que pasa es que es la falta de administración, de poner gente que realmente vaya a administrar y a trabajar. No digo que vayan a delinquir, pero lamentablemente no lo digo yo. Están los escándalos a diario en la prensa. Entonces hay que buscar realmente gente que desee trabajar por el bienestar de la institución que cada día se cae a pedazos. Pero reitero, y mi pedido al señor presidente de la República, descentralice la institución. Le hace tanto daño el centralismo. No, yo creo que no solamente al Seguro Social, muchas instituciones públicas están centralizadas, que por gusto se han creado leyes de modernización, de descentralización, eso no sirve para nada, es letra muerta, es letra muerta. Y la otra, que cuando se vayan a despedir trabajadores, que se hagan un estudio técnico realmente, vaya a ver cómo están afectadas las coordinaciones en la provincia del Guaya. Los únicos afectados son sus usuarios, que no hay la atención oportuna. Entonces, pienso que hay que hacer levantamiento de cargas de trabajo, que determinen que realmente cada área necesita X personal y no coger y sacar inmisericordiamente al personal. No, con esto estoy diciendo que estoy a favor de que, como se manifiesta por la prensa del abogado Lama, que vagos, corruptos, pillos, ese calificativo no le doy yo. Por eso es que también van los afiliados, jubilados, ya predispuestos también en contra del servidor que está en un counter atendiendo. Pero hay que ser realistas. O sea, el problema no es solamente el servidor, es la falta de control y de administración. Si el que está administrando no conoce, pasaremos años criticando y no vamos a solucionar nada, porque mientras la política también esté inmersa en esto, también hace daño. Y ojalá que con esta reforma que se pretenden dar, la Asamblea haga conciencia de que la rotación de la presidencia del Consejo Directivo tiene que darse por mandato de la Corte Constitucional, no porque nosotros lo decimos, lo hemos pedido y así es un clamor de años. Y el día que se dé la oportunidad de que los trabajadores lleguen a tener la presidencia del Consejo Directivo, hay que exigirle al máximo y ser severos con esas personas que lleguen ahí para que rinda cuentas, no como ahora, nadie sabe nada, el IES, ni se conocen los balances, sus estados financieros, el BIES lo mismo, y se pretende con una reforma a la ley del IES y del BIES mandarlo a la banca privada. Yo creo que hay que hacer muchos cambios, sí, estructuralmente, nombrar comisiones técnicas de inversiones que de personas
y agentes que conozcan de las inversiones, no decir que hay un poco de incapaces ahí que no saben qué hacer con el dinero de los afiliados y de los empleadores. Bien, muchas gracias Víctor Atocha, miembro del directorio de la Coordinadora Nacional Provincial de la Defensa y Rescate del IES. Igualmente reiteramos nuestro agradecimiento a la coordinadora a través de la licenciada Carolina Herrera, vicepresidente de la coordinadora, que hizo posible entregar un reconocimiento al trabajo realizado por el Diario Expresos, en el cual denunció estas anomalías que viene sufriendo el IES. Nosotros como periodistas, la Unión Nacional de Periodistas se acoge a este acto de reconocimiento a los colegas periodistas del Diario Expreso y también al medio que, como un medio importante de la nación, ha tenido la interés y la preocupación de denunciar este tipo de cosas que ocurre en el IES. Gracias a todos nuestros seguidores. Estaremos la próxima semana con usted con una nueva emisión de Ecuador Rebelde. Muy buenos días. Un abrazo para todos.